Primera de Juan capítulo 2, versículos 22 al 26, dice la palabra del Señor. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega a Jesús, que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene al Padre. En cuanto a ustedes, que permanezcan en ustedes lo que oyeron desde el principio, si en ustedes permanece lo que oyeron desde el principio, ustedes también permanecerán en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él mismo nos dio, la vida eterna. Les he escrito estas cosas con respecto a los que están tratando de engañarlos. Oremos. Señor, te damos gracias por este tiempo. Señor, me agarro a tu misericordia y tu bondad y te pido que seas tú el que me facilite poder, Señor, transmitir de una forma clara, de una forma eficaz, de una forma memorable las verdades de tu Escritura, Señor, y que tu Espíritu nos ayude a poder aplicarla de una forma que pueda brindar fruto para la gloria de tu nombre. Pedimos esto en el nombre tuyo, Señor. Amén y amén. Así que entonces continuamos, como dije, en este estudio que llevamos expositivo de Primera de Juan capítulo 2. Y este día vamos a estar hablando con esta temática que es: no te rindas, permanece en la verdad. Yo creo que es importante tener este recordatorio de lo que de lo que Juan está diciendo: no te rindas, permanece en la verdad. Y la idea principal que nosotros vamos a estar considerando en el día de hoy es esta: permanecer en la verdad requiere entender quién nos miente, quién está en la verdad y su recompensa, y quién son los que están tratando de engañarnos. Por eso entonces que puse el título: no te rindas, permanece en la verdad. Porque en muchos momentos en nuestra vida cristiana, como le puede pasar y le ha pasado a todo cristiano, hay una tendencia que cuando llegan los momentos difíciles, cuando llegan los momentos, ¿verdad?, de tribulación, cuando llega el desafío mental, cuando llega el momento, ¿verdad?, donde todo se pone, como dicen, cuesta arriba, es muy fácil a menudo no ver esperanza y decir: yo me rindo. Esto es algo que debemos de considerar cuando vemos la palabra del Señor. Si lo permite, el bosquejo que quisiera poder cubrir con ustedes en los próximos minutos sería muy sencillo. Número 1, vamos a ver que los mentirosos negadores, versículo 22, los que niegan al Padre y al Hijo son anticristos. Número 2, el encabezado: la batalla de las confesiones, versículo 23. Vamos a ver que el negar al Hijo no es tener al Padre. Número 3, la verdad y su recompensa, versículos 24 y 25. Y veremos la necesidad de permanecer en la verdad. Y punto número 4, encabezado número 4, un propósito digno de no olvidar. Lo esencial usualmente está en lo sencillo. Aquello que es lo más esencial no tiene que ser complicado. Entonces vaya conmigo, Primera de Juan, versículo 22 del capítulo 2, y vamos a ver de una forma cuidadosamente, y dice la palabra del Señor: ¿quién es el mentiroso? Sino el que niega a Jesús, que Jesús es el Cristo. Este es el anticristo que niega al Padre. ¿Y a quién? Y al Hijo. Entonces, mientras nos acercamos con su Biblia abierta, vamos a ver ciertos aspectos y como practicamos, ¿verdad?, de cómo es que vamos a mejor entender la palabra de Dios. Creo que es importante de que podamos hacer unas breves observaciones. Número 1, podemos hacer la pregunta: ¿por qué Juan hace esta pregunta? ¿Por qué Juan está diciéndonos ahora quién es el mentiroso? ¿Qué es lo que está comunicando Juan? Usted dice: bueno, el mentiroso es el que miente. Pero entonces, ¿por qué la sencillez de la pregunta de Juan? Número 2, podemos hacer la pregunta: ¿por qué negar la función de Cristo, verdad? ¿Por qué es que negar la función de Cristo es lo que convierte a una persona mentirosa? Eso hay que entonces verlo de cerca, porque el punto que Juan está tratando de llevar es uno que no es complicado, pero no se pierda la sencillez de lo que está comunicando tampoco. Número 3, otra observación es: ¿cuál es la conexión entre anticristo y negar al Padre y al Hijo?
Porque si ve el verso, ¿verdad?, con su Biblia abierta en la pantalla, puede ver que ahí Juan está comenzando haciendo una pregunta, da la respuesta, nos dice quién es este anticristo y nos está definiendo esa conexión. Ahora, para comenzar, si quisiera entonces darle un enfoque de cambio, ¿verdad?, de perspectiva a este titular, digamos, que es un perfil necesario de estudiar. ¿Quién es el mentiroso? Con la popularidad de los thrillers, dicen, ¿verdad?, en americano, usted ve en Netflix la diferente programación, policíacos, psicológicos de la televisión, por ejemplo, como Mindhunter, entre muchos otros programas populares en el día de hoy. La gente puede preguntarse qué es la elaboración de perfiles criminales y con qué precisión se retrata en la televisión. En otras palabras, ¿será cierto lo que se dice de aquellos que hacen perfiles para aquellos que son criminales y en realidad eso es verdad? Comenzando con la unidad de análisis del comportamiento de lo que se conoce como el FBI, la cual desarrolló técnicas y bases de datos avanzadas que condujeron a la detención de asesinos en series tales como el señor Ted Bundy. Y dicho sea de paso, este señor Ted Bundy, en la cual mató más de 30 mujeres, se cree que fueron muchos más, pero registradas, evidenciadas son 30. Y para que entienda, ¿verdad?, la idea de quién era este hombre Ted Bundy, se dice de que de las 30, él decapitó 12 de ellas y se quedó con sus cabezas como un recordatorio y celebración de sus crímenes. No estamos hablando de alguien que veramente no pagó, ¿verdad?, porque no parqueó el carro y le dieron un ticket. Estamos hablando de algo mucho más severo. Entonces, en la práctica, los criminólogos son expertos altamente cualificados que se especializan en identificar a los autores de delitos graves, utilizando las técnicas como un amplio conocimiento del comportamiento y la probabilidad estadística. Los perfiladores trabajan junto con los equipos forenses y otros miembros de las fuerzas de seguridad para detener a los sospechosos. Con eso quiero decir de que sí, hay un aspecto donde esta ciencia funciona, hay un aspecto donde se puede hacer un perfil de alguien que tiene unas características, que tiene, ¿verdad?, ciertos aspectos, y en base a eso podemos llegar a poder determinar en una probabilidad más alta quién es esa persona, y más cuando no se sabe quién es. Es por eso que vemos ahora por qué Juan, el buen pastor, está llamándonos a ver de cerca, pues ponga atención, el perfil para entender quién es la persona mentirosa. Eso es lo que está diciendo Juan. Y debemos de poner atención para mejor entender quién es el mentiroso, quién es esta persona mentirosa y cuáles son las mentiras que dice y por qué esas mentiras son de una amenaza eterna. No estamos hablando de meramente si se robó una galleta del cofre en la cocina. No, estamos hablando de un aspecto de amenaza eterna. Y la razón por la cual Juan está haciendo la pregunta es porque el Espíritu Santo quiere que la iglesia se detenga y preste atención de cerca a quién es el mentiroso. La característica más importante del mentiroso es su anticonfesión, y eso lo estamos viendo en el texto. Voy a, por ejemplo, compartir con ustedes este otro verso que dice en esto, primera de Juan capítulo 4, versículo 2, en esto ustedes conocen el Espíritu de Dios, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué es que todo espíritu que confiesa que Jesucristo es de Dios, vino en la carne, es de Dios? Y es porque el que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. ¿Por qué? Bueno, es sencillo, hay que entender la secuencia. Hay una secuencia que hay que hacer una conexión. El que es mentiroso niega que Jesús es el Cristo. Recuerde que el Cristo es el ungido de Dios. Y el que dice que Jesús no nació de una virgen, que no fue hombre, y que Él no es el escogido de Dios para ser el redentor, no solamente es una persona mentirosa, sino que la segunda parte del verso dice, este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Por eso es que el perfil de entender quién es el mentiroso es importante. Porque lo que está mintiendo, lo que está aludiendo de una forma sutil, lo que está comunicando es algo de amenaza eterna. Entonces, otra pregunta es ¿por qué negar al Padre y el Hijo lo hace anticristo? ¿Por qué es que negar al Padre? Decir, en otras palabras, yo no creo en Dios, pudiéramos decir, yo no creo en Jesús. ¿Por qué eso automáticamente te hace un anticristo?
Es otra pregunta que podemos hacer del texto y tenemos que entenderla. Y es sencillo porque el mentiroso no solamente hace una anticonfesión de quién es Jesucristo, sino que él niega a Jesucristo, niega la existencia y el propósito eterno ¿de quién? Del Hijo, ¿verdad? Como ser de aquel que proviene del Padre. Por ejemplo, si vemos Salmos capítulo 2, versículo 7, ciertamente dice la Escritura, anunciaré el decreto del Señor que me dijo, escuche bien, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. La persona que miente está diciendo, Jesucristo no es el Hijo de Dios. Una de las cosas que me viene a la mente en tiempo real ahora es la religión islam no cree ni puede aceptar de que Jesús no solamente es Dios, sino que Él es el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque para usted es fácil, usted celebró la Navidad, usted, ¿verdad?, vio regalos, tiene un arbolito, usted cantó, ¿verdad?, las canciones, pero en el mundo musulmán, Alá no puede tener hijo. Alá es un Dios que no se comunica con lo que es la creación. Alá es un Dios que es separado, pero no por su santidad y justicia, sino por su amargura y oscuridad de terrorista. Y no digo eso como una palabra de ataque, sino que eso es lo que es. Y uno de los problemas que quiero que haga una corrección de por qué hago esto, si Alá no tiene hijo, entonces de la perspectiva, el contraste de lo que vemos en el mundo cristiano, evangélico, protestante, ¿cómo es que entonces Alá perdona pecados? No puede. Ese es el problema. Ese es el enfoque del evangelismo con una persona musulmana, es llevarlo a entender, no es de que solamente lo que cree es antibíblico, sino que lo que cree no provee por el problema más grande que tiene, que es su naturaleza pecaminosa. Por eso el que niega que Jesucristo es el Hijo, es anticristo, está negando al Padre. Miren lo que dice Juan capítulo 12, versículo 44, dice... ¿Qué dice ahí? Ustedes son de su padre el diablo y quieren hacer los deseos de su padre. Él fue un asesino desde el principio y no se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza porque es mentiroso y él es el padre ¿de qué? De mentira. Porque yo digo esto, bueno, es necesario entender que estos mentirosos no son el resultado, escuche bien, de una rebelión nueva, de una moda que está surgiendo. O recientes, este movimiento particular social, estos hombres y mujeres, los cuales espiritualmente comparten, escuche bien, el mismo ADN de sus ancestros, particularmente de Satanás, que es su padre. Eso es lo que está diciendo ese verso. Eso es lo que Cristo está apuntando. Es por eso que es necesario, hermanos, hermanas, amigos, hermanas, personas que nos acompañan, que entendamos cuál es el perfil del que es mentiroso. Y no estamos hablando de solamente practicar mentiras, sino el calibre de mentira que está practicando y profesando. Por ejemplo, vemos rápidamente, número 1, el mentiroso hace los deseos de su padre, en base a este verso que estamos viendo. Una observación sencilla. El mentiroso hace los deseos de su padre. Número 2, el mentiroso no tiene o practica la verdad porque no está en él. Número 3, el mentiroso solo puede hablar mentira porque es su naturaleza. Número 4, el mentiroso no tiene la habilidad de confesar la verdad porque no la puede vivir en perpetuidad. Ese es el mentiroso. Pero si tomamos un momento para hacer un análisis mental en base a lo que hemos leído hasta este momento, entonces podemos hacer algunas preguntas. ¿Cuáles son tus deseos, amigo y amiga? A la luz de lo que este verso está diciendo, de aquellos que son hijos del diablo, que son hijos del que miente. ¿Cuáles son los deseos tuyos? ¿Encuentras gozo en la vida que este mundo te está exigiendo que vivas? ¿No te ofende cuando el mundo dice vive y practica mentiras? En otras palabras, ha llegado un momento en tu vida que la mentira del mundo te ha suavizado al aspecto ofensivo de cómo Dios ve la mentira. ¿Está siendo suavizado o endoctrinado a las mentiras de este mundo secular, liberal, anticristiano? Usted sabe que cuando este punto llega a ser uno de verdad, nosotros entendemos un aspecto. Número 1, lo que Dios le ofende no me ofende tanto a mí. Lo que Dios usualmente odia, yo pues no es que lo odio, sino que lo entiendo. No todos somos iguales.
No todos pensamos iguales, no todos estamos en el mismo barco. Hay que permitir. Mire, yo no estoy diciendo que nosotros como en la religión musulmana vamos a ir a matar a la gente para que se someta a la palabra de Dios. No. Pero hay una realidad de que si usted y yo estamos llegando a un punto donde nuestra conciencia está siendo desactivada, está perdiendo la sensibilidad a lo que Dios es y quién Dios es y cómo es Dios y qué es lo que Él dice y qué Él ha comunicado, tenemos un problema. Porque puede ser que indirectamente estamos siendo convencidos por el mentiroso y llegar al punto de negar como el mentiroso niega quién es Dios. Dios te llama, amigo, amiga, hoy, si no eres salvo, que tú si no te has entregado a Dios en arrepentimiento y fe a una vida, ¿verdad? De mentira, la cual niega en acción que Jesucristo es el Señor. El que no está a favor de Cristo está en contra de Cristo. Eso es muy sencillo. O estás a favor del Rey de Gloria o estás en contra del Rey de Gloria, pero no hay un punto neutral. Todo el mundo piensa, no, yo me mantengo en el medio. Mentira, el medio no existe. La ilusión del que dice que está en el medio fácilmente y sencillamente está siendo arrastrado, influenciado por otras fuerzas externas. Por eso es que vemos, hay personas, mire, por ejemplo, hay personas que dicen, yo creo en Dios. Y todos, ay, qué bueno, mire, ya ese es cristiano, ese cree en Dios. Pero si crees en Dios, ¿por qué tu vida es una opuesta en contra de las leyes y principios de Dios? Mira lo que dice 2 de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 11. Por esto Dios les enviará un poder engañoso para que crean en la mentira. Va a llegar un momento en la vida de personas que van a mostrar que no son de Dios, porque entonces Dios con el tiempo va a probar que estas personas, como aceptan la mentira, muestran en su vida, en su práctica, que son hijos de aquel que es el padre de la mentira, y eso va a ser una expresión de la ira de Dios para mostrar que nunca fueron de Él. Eso es lo que dice. ¿Por qué es que Dios va a enviar un poder engañoso? Para que crean la mentira. Uy, eso suena feo, hermano. Eso no suena que es de Dios. Bueno, tiene un problema porque está en la palabra de Dios. Llega un momento, o voluntariamente doblas la rodilla al Rey de Reyes y te desasocias de los mentirosos que son anticristos, o eventualmente te conviertes en uno por la erosión de tu conciencia y la verdad. Entonces continuamos y vimos el primer encabezado, los mentirosos, ¿verdad? Negadores. Entonces continúe conmigo a este segundo encabezado, que es la batalla de las confesiones. La batalla de las confesiones, y vemos que el negar al Hijo es no tener al Padre. Y observación sencilla, si tiene su Biblia conmigo en ese verso, quiero que vea algo, y es lo siguiente. Note lo que dice el versículo 23. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Vemos que aquí hay una pelea, hay una tensión entre dos confesiones. Hay unos que dicen que niegan su confesión, hay otro que afirma con su confesión. Pero si pudiéramos continuar bajo el próximo encabezado por unos minutos, diría que hay imposibilidades que son universales e incambiables. Lo repito de nuevo, hay imposibilidades que son universales e incambiables. Por eso es que vemos este texto, y creo que esta idea nos va a ayudar. Permítame presentarle este ejemplo. En el mundo que vivimos, donde Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, WhatsApp, usted sabe, de todo eso existe, es fácil el poder encontrar y ver las cosas más raras, únicas en este mundo. Usted lo sabe, usted se sienta. Hay personas que tienen sus rituales, que se sientan en el baño y están ahí y dale, y dale, y dale. Usted sabe quién es, no me mire, yo sé que usted lo hace. Y usted ve las cosas más raras. Cosas que nos da risa, cosas que nos causan a veces enojo, cosas que nos pueden causar asco, cosas que nos recuerdan por qué el mundo necesita de Dios. Pero menciono eso porque ahora, cuando se trata de cosas imposibles de hacer, entré a una lista que me llamó mucho la atención. La comparto con usted porque creo que vale la pena compartirla. El artículo nos decía 8 cosas que son imposibles de hacer, y claro, a mí me llamó la atención porque yo soy un poco controversial y quiero ver si es cierto. Número 1, lamer su propio codo.
No lo haga ahora, por favor. Hágalo después. Pero es una imposibilidad. Número 2, leer con sus ojos cerrados. Número 3, viajar a la velocidad de la luz. Número 4, volar sin alas. Número 5, caminar en las paredes. Número 6, alcanzar la paz mundial. Eso obviamente hasta que el Señor llegue. Número 7, estar en más de un lugar simultáneamente en persona. Número 8, estornudar con los ojos abiertos. Dicho sea de paso, paréntesis, busqué porque eso es verdad. La presión acumulada en su cabeza, si usted estornuda y no cierra los ojos, se le salen los ojos. Así que gloria a Dios que cerramos los ojos cuando estornudamos. Ahora, digo eso y tal vez trae un aspecto, ¿verdad?, de ironía, de sonrisa, pero yo tal vez añadiría uno más a esa lista de 8, la convertiría 9. Número 9 sería tener a Dios por Padre si confesara a Jesús como Hijo. Usted no puede tener a Dios como Padre si usted no confesa a Cristo como su Hijo. Eso es imposible siempre. Pero ¿por qué esto es una absoluta y total verdad? Bueno, el no tener al Padre tendría las implicaciones de no tener acceso a lo que el Padre dice que tiene para su pueblo a través de su Hijo. Eso es un aspecto que hay que entender. Por eso es que nosotros podemos ver que en Juan capítulo 5, versículo 26, dice, porque como el Padre tiene vida en Él mismo, así también le dio al Hijo el tener vida en Él mismo. En otras palabras, lo que el Padre es esencialmente es lo que el Hijo es en esencia. Por eso es que si usted niega al Hijo, niega al Padre. Ahora, esta vida compartida por el Padre y el Hijo está a un paso posterior a una disposición de nosotros como seres humanos. Por eso es que la epístola de Juan comenzó dando testimonio, si usted se acuerda al principio, de la aparición y la proclamación de la misma. Primera de Juan 1:3, procedentes de esta vida y extendidos después a los pecadores penitentes mediante el mensaje evangélico. Por eso Juan dice que los creyentes tienen ciertos beneficios. Los cristianos tienen ciertos beneficios porque tienen a Cristo. Hermano Nazario, tremendo. ¿Cuáles son? Bueno, se los comparto. Número 1, vemos el aspecto que es la comunión de acuerdo a 1 de Juan 1:3. 1 de Juan 1:3 dice, lo que hemos visto y oído les proclamamos también a ustedes para que también ustedes tengan comunión con nosotros. En verdad, nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Eso es uno de los aspectos que nosotros tenemos en Cristo. Número 2, nosotros tenemos un abogado. 1 de Juan 2:1 dice, hijitos míos, les escribo estas cosas para que no pequen. Y si alguien peca, escucha bien, tenemos abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo. Número 3, nosotros tenemos el mandato de amar. 1 de Juan 2:7. Amados, no les escribo un mandamiento nuevo, sino un mandamiento antiguo que han tenido desde el principio. El mandamiento antiguo es la palabra que han oído. Continuamos, porque creo que esto es importante para hacer el argumento que negar al Hijo es negar al Padre. Negar al Padre es negar lo que el Hijo nos da. Número 4, nosotros tenemos lo que es la unción. 1 de Juan 2:20 dice, pero ustedes tienen la unción del Santo y todos ustedes lo saben. Número 5, nosotros tenemos en Cristo la confianza. 1 de Juan 3:21, amados, si nuestro corazón no nos condena, confianza tenemos delante de Dios. Número 6, esperanza. 1 de Juan 3:3, y todo el que tiene esta esperanza puesta en Él, hablando de Cristo, se purifica así como Él es puro. Número 7, el amor de Dios. 1 de Juan 4:16 nos dice claramente, y nosotros hemos llegado a conocer y hemos creído en el amor de Dios que tiene, esa es la palabra clave para nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios permanece en Él. Continuamos entonces con la vida eterna. 1 de Juan 5:12, el que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Creo que es claro lo que estamos viendo. Y la respuesta a las peticiones también de las oraciones nuestras, de acuerdo a 1 de Juan 5:15. Y sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho. Y esto no agota, muchas cosas más que pudiéramos mencionar, aunque sí caracteriza las cosas que no posee quien niega al Hijo. Las personas que niegan al Hijo no tienen esto.
Por eso la persona que presenta a Cristo, el que no es el de la Biblia, usted no es cristiano. Vamos a aclarar eso ahora. Número 2, usted no tiene ninguno de estos beneficios para aquellos que tienen a Cristo, aquellos que tienen acceso al Padre por medio de la obra del Hijo. Esa persona, dicho sea de paso, ha perdido la bendición del Padre que el Hijo proveyó en su obra. La negación de la mesianidad de Jesús, si realmente era el Mesías, conlleva graves implicaciones, las cuales harían a esa persona un anticristo. Si usted no cree lo que Cristo dijo del mismo, usted perecerá en sus pecados, dijo Jesús. Y eso es importante entenderlo. En general, si tener al Padre, esa expresión tener al Padre significa conocer a Dios personalmente y de forma segura y salvadora, entonces puede decirse que había una gran confusión en cuanto a lo que significa tener al Padre. El tener al Padre es poseer todo lo que el Hijo tiene en Él. Por esa razón habría habido un amplio acuerdo sobre lo que significa tener al Padre. Por eso es que Juan está recargando, está repitiendo, está tratando, ¿verdad?, de hacer claro este aspecto, dando contrastes. El que lo afirma, el que lo niega. El que lo niega, el que lo afirma. Está tratando de hacer un punto. Difícilmente podía significar algo tan directo, definido y restrictivo como afirma el mensaje de Juan. La clave para tener al Padre era y es reconocer y confesar que Jesús de Nazaret había venido, el Cristo prometido de Dios. Pero debemos entonces, esto nos puede llevar a hacer unas preguntas que debemos de hacer. Ponte a pensar en tu conciencia. Dice que eres salvo y has sido reconciliado con el Padre, pero vives repudiando a su Hijo. Dices que amas a Dios, celebraste la Navidad, pero la forma que vive muestra que lo repudias a Él. Primero de Juan 4:15 nos dice a nosotros lo siguiente, mire conmigo, dice ahí, todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Es imposible, amigo, amiga, decir yo amo a Dios. No permaneces en Él. Y pronto vamos a ver esa palabra muy repetida. Este es, como dice, la antesala a esa idea de permanecer. Otra pregunta que podemos hacer y debes de hacerte: ¿compartes el Evangelio con otros para que sean salvos por el Padre, pero en práctica niegas la verdad y la vida? Eso es otra muy buena pregunta. Juan 14:16 nos dice, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Escuche bien, esto es un término absoluto, universal. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Entiende por qué es que usted si niega al Hijo no tiene al Padre? Usted negar la persona y la obra del Hijo lo maldice al infierno, porque la obra del Hijo es el mandato del Padre. Mateo capítulo 10, versículo 33 nos dice también, pero cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Puedo enseñarle 1000 versos más, pero quiero que entienda la conexión que existe entre el Padre, el Hijo y el Padre. Usted no puede tener uno sin el otro. Usted tiene que tener los dos. Son inseparables. Es parte de la hermosura de la doctrina trinitaria. Son inseparables. Todos son diferentes. Todos operan de una forma diferente, pero todos intrínsecamente siempre operan juntos, inseparablemente. Dios en 3 personas, nosotros decimos. Pero es importante, hermano, entender eso desde una perspectiva eclesiástica, hablando de la iglesia. Tal vez tú dices, bueno, hermano, yo amo a Cristo y dice, hermano, yo vivo para Él. Pero una pregunta, ¿amas a tu iglesia local? ¿Eres fiel a tu iglesia local? ¿Te sometes a tu iglesia local? ¿Tienes una iglesia local? No lo digo por agredirte, no lo digo por molestarte, pero al mismo tiempo espero que te moleste si esta pregunta se te aplica. No rindes tus dones y talentos al servicio de Dios y para el beneficio de los hermanos y hermanas, pero claro, amas a Dios, claro que sí, amas a Dios, tú amas a Dios, pero por alguna forma no puedes llegar a amar el grupo de personas por la cual Dios el Padre envió a su Hijo para morir. Creo que hay un nivel de hipocresía sumamente alto que debemos de nosotros considerar en nuestra vida.
Y de esa forma entonces continuamos. Hasta el momento hemos podido ver el aspecto de los mentirosos negadores. Vimos ahora la batalla de las confesiones. Pasemos a nuestro tercer encabezado, que sería la verdad y su recompensa. Versículos 24 y 25, permítanme leerlo en voz alta. En cuanto a ustedes, dice Juan, que permanezcan ustedes lo que oyeron desde el principio. Si en ustedes permanece lo que oyeron desde el principio, ustedes también permanecerán en el Hijo y en el Padre. Versículo 25, y esta es la promesa que Él mismo nos hizo, la vida eterna. Entonces, en estos versos hay que continuar nuestra práctica, ¿verdad?, de buenos bereanos, estudiando, haciendo preguntas. Y cuando yo leo este verso, una de las preguntas que creo que podemos buscar respuestas es ¿por qué es el énfasis de la palabra permanezca, permanezca, permanecen, permanecerán? ¿Qué te dice? ¿Por qué tanto ahora Juan se empeña con esta palabra? ¿Cuál es la conexión de oír y permanecer? Mire lo que dice ahí, que permanezcan ustedes lo que oyeron. Si ustedes permanecen en lo que oyeron, ¿cuál es la conexión ahí? ¿Quién es el que hizo la promesa? Es otra buena pregunta que hay que contestar. Versículo 25, y esta es la promesa que Él mismo nos hizo. Pero por lo menos en ese verso no nos dice quién es Él. Usted asume quién es Él. Es importante entender eso. Pero para eso tenemos que entonces, como quien dice, desarrollar un concepto en este pequeño encabezado y diría de esta siguiente forma, yo creo que usted está de acuerdo conmigo: el verdadero éxito requiere persistencia y permanencia. Si usted va a poder ser exitoso en cualquier cosa, requiere permanecer y persistir y permanecer. Me acuerdo de esta historia y quisiera compartirla con ustedes porque tiene totalmente que ver con esta idea y va a ser un poco jocosa y no se le va a olvidar. Una de las historias que me ha llamado la atención en los tiempos cuando pienso en personas que quieren entrar como negociantes, emprendedores, es en la historia de un producto de limpieza. Que usted tal vez lo ha visto pero no sabe la historia. El producto se llama Fórmula 409. Es una botella que usted usa para limpiar. Una de las preguntas que yo mismo una vez, cuando escuché ese nombre, trabajo en mercadeo, en promociones, digo, ¿por qué se llama Fórmula 409? ¿No tiene un nombre más novedoso? Y en primer lugar, 409 no es el código postal o ¿verdad?, teléfono donde se inventó, le hago el antemano, no tiene que ver con eso, no es el area code de donde lo hicieron. El nombre Fórmula 409 es la realidad y es un homenaje a la tenacidad y la perseverancia de dos jóvenes científicos de Detroit que estaban empeñados en formular lo que ellos dicen y llaman el mejor limpiador del planeta que corte la grasa. Y si usted es alguien que le gusta limpiar, usted es alguien que le gusta en lo que es el aseo, en la cocina, en su casa, en el baño, usted entiende que eso es importante. Entonces estos muchachos, mira lo que pasó. Estos muchachos de Detroit, la realidad es que crear este limpiador definitivo no sucedió en el primer intento. Obviamente, hermano, entendemos que toma tiempo formular, sí, pero escuche bien, estamos hablando que no pasó en el primero, en el segundo, en el tercero, no pasó en el 90, no pasó en el 100, no pasó en el 301, no fue hasta el intento 409 cuando a fin quedaron satisfechos. Y así quedó el nombre, Fórmula 409, 409. Esa es la historia real. Pero la traigo porque hay que hacer esta conexión de lo que el Espíritu Santo está comunicando por Juan en este texto. Primero que todo, tenemos que ver la repetición de esta palabra. Hay algo que el Espíritu Santo está diciendo porque lo repite de diferentes tiempos. Es el mismo verbo en diferentes formas. Primero de Juan 2:24 dice la palabra: en cuanto a ustedes, que permanezcan en ustedes lo que oyeron desde el principio. Si ustedes permanecen lo que oyeron desde el principio, ustedes también permanecerán en el Hijo y en el Padre. Quiero que observe que Juan continúa comunicando a la iglesia, por la cual él está usando esta palabra ustedes. La palabra ustedes comunica que es un público mixto, pluralidad de personas. Eso lo entendemos. Y este grupo es que ahora aplica esta palabra permanecer. Pero observe cómo usa esta palabra. Número uno, el deseo y oración de Juan es que lo que ellos oyeron de él
en el aspecto de que él como pastor predicó el evangelio, de lo que salió de su boca y de la obra de Jesucristo. Ellos quieren que esa información permanezca en ellos. En otras palabras, Juan está elevando la relación de lo que ellos oyeron en el pasado y nos dice de esta información que ellos esperan que tiene que mantenerse. Esto tiene que mantenerse en ustedes, hermanos. Tiene que mantenerse, persistir, continuar, residir, habitar en ellos. Pero ¿por qué es que él se enfoca en estas palabras? Permanezcan en ellos. ¿Por qué hace esa expresión? Bueno, si nosotros fuéramos a ver lo que es Juan 8:31, mire lo que dice. Entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en él: si ustedes permanecen en mi palabra, verdaderamente son mis discípulos. ¿Usted cree, dicho sea de paso, Juan es el mismo autor del Evangelio de Juan? Juan es el mismo autor de primera y segunda de Juan, ¿verdad? Eso y también Juan escribe el Apocalipsis. Juan lo que nos está diciendo en su Evangelio no es diferente de lo que está comunicando en esta epístola. Y Juan entendió de que estas fueron las palabras de Jesús. Y por eso es que está usando esta palabra cuando él dice permanezca. En otras palabras, que lo que oyeron ustedes permanezca. ¿En quién? En ellos. Lo que oyeron desde el principio. Él está siendo muy claro con la información. Él no está aludiendo a algo nebuloso. Segundo uso de la palabra permanecer es uno condicional y al mismo tiempo cambia el orden de las palabras, las cuales nos muestran que hay un interés, que las palabras no solo persistan, lo que oyeron, esas palabras persistan en ellos, sino que ahora Juan está diciendo: yo espero que esas palabras permanezcan en ustedes. Pero entonces ahora es un inverso. Está diciendo que sino que ahora él está diciendo: si ellos permanecen en lo que oyeron. Primero se enfoca en que las palabras permanezcan. Ahora está diciendo: ustedes permanezcan en ellas. En otras palabras, no es solamente que la información se quede en tu mente, sino que tú en la práctica puedas aplicar lo que está en tu mente. Eso es muy importante entender, porque tú puedes saber mucho y practicar poco. Y Juan lo que está haciendo es atacando como buen pastor los diferentes ángulos, porque él me imagino en su mente, ¿verdad? Como buen pastor. Yo me imagino el hermanito fulano, déjame escribir esto aquí, porque yo sé que a aquel hermanito hay que darle más claridad. Yo lo conozco muy bien. Juan está haciendo y atacando esta idea de diferentes perspectivas. Entonces, en otras palabras, él está diciendo: si ellos permanecen en lo que oyeron, o sea, ellos permanezcan en las palabras, tendrá una gran bendición y beneficio. Mira lo que dice 2 de Juan, versículo 9. Todo el que se desvía y no permanece en la enseñanza de Cristo no tiene a Dios. El que permanece en la enseñanza tiene tanto al Padre como al Hijo. Mire lo que está diciendo. Y le estoy citando a Juan, el mismo autor. Él tiene una línea de pensamiento. Y como habíamos hablado en el principio de la serie, note de que Juan le gusta hablar en círculos, ¿se acuerda? Él dice un concepto, más adelante se mueve, dice el mismo concepto de otro algo, más adelante se mueve, sigue repitiendo el concepto, pero con más profundidad, con diferentes ángulos de claridad. Es como un diamante. Un diamante usted lo sostiene, ¿verdad? Puede verlo, pero la hermosura está que cuando usted lo mueve puede ver diferentes facetas, aspectos del diamante. La palabra de Dios es igual. Y eso es lo que Juan está comunicando. Tercer uso de la palabra permanecer. Está diciendo y está comunicando que continuaremos en el futuro como grupo permaneciendo en el Hijo y el Padre. En otras palabras, el Evangelio que hemos oído reside, escucha bien, en nosotros. Y nosotros residimos en el Evangelio que oímos, ese resultado que nosotros estaremos, continuaremos y permaneceremos por una eternidad en el Hijo y en el Padre. Por eso es que si continuamos viendo las palabras de Juan capítulo 15, versículo 7, mire lo que dice el Señor Jesucristo. Escuche bien, grábeselo en su mente: si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y les será hecho. ¿Ve que Juan no está inventando algo nuevo? Él ya lo había dicho en el Evangelio. Es lo que está diciendo. Ese concepto esa semilla que les había compartido, hay que ampliar en ello. Y note que lo que Juan está citando es las palabras del Señor Jesucristo. Él dice: si ustedes permanecen en mí
y mis palabras, lo que yo les he dicho a ustedes, permanecen en usted. Aquí está lo que volvemos al punto. ¿Cómo yo sé que las palabras permanecen en usted? Pues usted lo hace. El que permanece en la verdad, vemos que es obediente. El que permanece en la verdad es alguien que ama a Dios. El que permanece en la verdad se somete al Señor, busca de Dios, anhela lo que Dios anhela de nosotros. Es el Espíritu Santo, por la pluma de Juan, estaba no solamente dando claridad de la necesidad imperativa de permanecer, sino que Dios en su infinita bondad y misericordia una vez más está dando claridad de la bendición que hay cuando nosotros nos mantenemos en su palabra y su palabra se mantiene en nosotros. Va a tener un efecto que transciende, escuche bien, lo temporal a lo eternal por la gracia y la obra de Dios. En otras palabras, la recompensa de los que siguen fieles en el Evangelio por el poder del Espíritu Santo al llamado de una vida de sometimiento a la palabra de Dios, a los mandamientos, las dificultades de la vida con humildad y mansedumbre serán recipientes de la presencia constante y sin pecado con el Hijo y el Padre, la cual fue que nos elogió en Cristo para ser salvos. Por eso estaba diciendo, no te rindas. Lo que estamos hablando es una perspectiva que toma precisión, toma determinación, toma persistencia. Esto no es para el débil. Pero muy a menudo, si usted es humano como yo, usted va a sentir, ¿verdad?, que se le trepa el mono de darse por vencido, de tirar la toalla, de prender todo el fuego y mandarlo, ¿verdad? Dice por ahí la pintura, me cansé, se acabó, yo he puesto mi tiempo, yo he pagado mis taxes espirituales y todavía la cosa sigue igual. Bueno, algo de seguro podemos apuntar. Si por lo menos tenemos vida para poder pensar de esa forma, y en muchos casos con falta de contentamiento y gratitud al Señor, debemos darle gracias a Dios que por lo menos tenemos vida. Y aunque en ese momento no le estamos usando para la gloria de Dios y lo que estamos es quejándonos, gloria a Dios que por lo menos tenemos vida. Porque hay gente que no se está quejando. Los que están muertos no se quejan. Los que están en el infierno se quejan y acumulan más ira. Pero si usted está vivo y está aquí hoy es porque el Señor le está animando, no te rindas, permanece en la verdad. Mantén tu residencia en la verdad, podríamos otra forma de figurarlo. Entonces, vemos que esta recompensa es lo que Juan está apuntando y vemos que el versículo 25 nos dice lo siguiente. Mira lo que dice, y esta es la promesa que Él mismo nos hizo. Entendemos ahora por el contexto y los versos, ¿verdad?, que son conectados. Estamos hablando de la promesa de Cristo. Es el único que puede prometer vida eterna. Debemos de tener entonces, hermanos, gran gozo si tenemos vida eterna en Cristo. Es porque sus promesas solo son para los que el Padre prometió no solamente salvar. Escuche bien, aquí el asunto no es que Dios solamente lo salvó. Amén. Dios lo perdonó. Amén. El asunto es que Dios lo va a preservar, Dios lo va a perseverar hasta el día de nuestra muerte o el día de su regreso. Por esa realidad hermosa, Jesucristo nos dice también en Juan 17:9, dice, yo ruego por ellos. Jesús está orando en este momento en particular y Él está diciendo al Padre, no ruego por el mundo, sino por lo que me has dado, porque tuyos son. Si está lidiando con la duda, ese verso le debe dar lágrimas. Ese verso debe de reprenderle toda impiedad y actitud malagradecida que usted tenga en su corazón. ¿Por qué? Porque Jesús oró esto antes de ser crucificado. Él estaba intercediendo no solamente por los 12, pero por aquellos que el Señor habría de salvar por medio de la obra de Él. Por eso Él dice, yo ruego por ellos. Gloria a Dios que por ellos. Y para aquel que tenía duda, ¿quiénes son ellos? Mire lo que dice, no ruego por el mundo. O sea, yo no ruego por los otros.
yo ruego por ellos, sino por los que me has dado. Hay más claridad para aquel que todavía le cuesta, porque son tuyos. Note que Jesús está diciendo, yo ruego por aquellos que son tuyos porque tú, si lo lee en reversa le viene igual. Yo oro por los que son tuyos, son los que me has dado, no son los del mundo, son ellos. Si usted está en Cristo, hermano, usted está en ese grupo. Por eso es que debemos de permanecer, y eso nos lleva a más preguntas que debemos analizarnos. ¿Cómo sabes que Cristo estaba orando por ti en esta oración? ¿Sabes? ¿Tienes idea o asumes? Porque si esta oración fue hecha por ti, entonces tú deberías permanecer, que es el contexto de lo que estamos leyendo, versículos 24 y 25. Una pregunta más, ¿cómo sabes que le perteneces a Él? ¿Cómo tú sabes que eres cristiano? Bueno, porque yo vivo una vida tremendo. Pero no estoy hablando cuáles son las obras que tú haces que tú crees que son la razón por la cual eres cristiano. ¿Cómo sabes? Bueno, porque sé. Yo diría que ese saber es tan intrínseco como cuando yo le pregunto a una persona, y esto no es un chiste, simplemente es una pregunta real. Yo le digo, ¿eres hombre o mujer? ¿Hombre? No tiene que pensarlo. Bueno, hay uno que lo tiene que pensar. Lamentablemente ese no es el público que estamos hablando ahora. Pero con la misma certidumbre que usted tiene de que usted es hombre o mujer, es de la misma certidumbre que alguien que está en Cristo sabe que Él es de usted y usted es de Él y usted le pertenece a Él, por lo cual usted vive para Él, no una vida de perfección, pero es una vida de dirección. ¿Cómo puedes tener total seguridad de Cristo y que Él es el Señor y Salvador de tu vida si no la tienes? La Biblia te llama que te arrepientas de tus pecados. Corre a la cruz. Amigo, métete esto en la cabeza. Sin Cristo, Él mismo dijo, nada podéis hacer. Oh, pero hermano Nazario, yo he hecho mucho. Yo soy empresario, tengo negocio. Mira lo que yo he hecho, mis estudios. No estás entendiendo, amigo. No estoy hablando de lo que has alcanzado en este mundo. Estoy hablando que eternalmente, espiritualmente, nada puedes hacer por ti mismo. Ese es el contexto de la cual yo estoy enfocándome, que nada puedes hacer. No estoy hablando de lo que alcanzamos en este mundo. No estoy hablando de lo que nuestras habilidades nos pueden producir. Estoy hablando de lo que el Espíritu Santo a través del Evangelio solamente Dios puede producir, que es vida eterna. Eso nos lleva entonces a nuestro cuarto encabezado, que es un propósito digno de no olvidar. Versículo 26, leo la Escritura y dice, del versículo 25, y esta es la promesa que Él mismo nos hizo, el Señor Jesucristo, la vida eterna. Versículo 26, y les he escrito estas cosas respecto a los que están tratando de engañarnos. Seguimos con este buen pastor, ¿verdad? El pastor bueno, amable, el pastor, ¿verdad? Que usted lo ve así, ¿verdad? Bien humilde, pero no le enoje. Usted lo ve así, ¿verdad? Bien lleno, ¿verdad? De gozo. Y Él siempre tiene gozo. Pero cuando el diablo entonces trata de amenazar y meterse con aquellos que son las ovejas de Él, este pastor se convierte al equivalente de cómo se convertía David cuando peleaba los leones, los osos. Fue un hombre feroz, listo y preparado para matar. No literalmente, obviamente, pero entendemos que esa agresión, ese celo, ese amor espiritual es lo que Juan está proyectando. Y cuando vemos este verso hay que entender, hay ciertos aspectos que podemos sacar de este verso 26. Número 1, el verdadero pastor guarda sus ovejas, es por la razón por la cual escribe. Número 2, el verdadero pastor señala los lobos engañadores. Eso es lo que está diciendo el verso. Y yo diría que por eso es que puse este cuarto encabezado, un propósito digno de no olvidar. ¿Por qué? Porque esta expresión, estas cosas, estas palabras, lo ven en versículo 26, cuando él dice eso, se refieren a los vehículos o los versículos, precedentes, versículo 25, 21 al 25. En otras palabras, cuando él dice, yo he escrito estas cosas, versículo 21 al 25, lo que está diciendo Juan, es donde Juan entonces escribe que los creyentes no son ignorantes, sino que conocen la verdad, reconocen al Hijo y permanecen en Él y en el Padre. Y deben de ser plenamente conscientes de la persona que intenta alejarlos de su verdad, la palabra de Dios, que es la única verdad del creyente.
Deben de estar poniendo atención a la palabra de Jesús. Mateo 24, versículo 4 al 5. Miren lo que dice Jesús. Note que le he citado mucho a Jesús, porque es la única persona que importa. Y tiene más autoridad porque Él fue el que dio, ¿verdad? Sopló, el Espíritu Santo, Dios, Padre, fue los que inspiraron la Escritura. Y las palabras, ¿verdad? Que estamos viendo que Jesús dice, Jesús le respondió, tengan cuidado, que nadie los engañe. Número uno, vamos a pararlo ahí, escúcheme bien. Si Jesús le está diciendo que usted tiene que tener cuidado, es porque Él sabe que usted no tiene cuidado. Si usted tiene hijos, usted entiende esto. No te pongas a jugar con eso, te vas a quemar. Estercita, deja eso quieto, que eso está caliente. Aléjate de la piscina, te vas a caer, está resbaloso. Uno se lo dice porque usted ve la ignorancia de lo que no están haciendo. Continúa el versículo 5, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo, mire lo que Jesús está diciendo, van a venir no unos cuantos, escuche bien. Dice Jesús, muchos vendrán en mi nombre. ¿Qué es lo que están diciendo estos muchos? Dicen, yo soy el Cristo. Y engañarán a muchos. Hermano, estas personas que llegan no están hablándole otra doctrina. No se meten en la iglesia de sana doctrina a hablarle las pamplinas de la iglesia católica romana. No vienen aquí a hablarle de cosas locas. Ellos vienen a hablar de eso que usted entiende y sutilmente meten mentiras para engañar, para tergiversar, para manipular la palabra de Dios, como lo hizo Satanás en Génesis, para que usted crea la mentira. No sé qué le está diciendo Juan. Entonces, escuche bien, aún no han sido engañados, ¿verdad? Pero deben estar preparados, ¿para qué? Para librar una batalla espiritual con los engañadores y desenmascarar sus mentiras. Eso es lo que está haciendo el pastor Juan, el apóstol Juan. Pero terminando entonces, amigo, amiga, está siendo engañado. Escuche bien, te voy a presentar dos escenarios. Número uno, está siendo engañado activamente, dejándote llevar por deseos y tus placeres de este mundo, las cosas que tu carne tiene inclinación. Porque eso es activo. Bueno, no, hermano, gracias a Dios no. Oh, bueno, te tengo otra también, para ver si te sirve el zapato, te lo pones. O estás siendo engañado pasivamente. Pues, ¿cómo es eso? Bueno, por tus influencias, las redes sociales, por amistades impías, tus emociones. Hay dos formas. O permaneces activamente, pero pasivamente nada va a pasar. Y lo que pasivamente va a pasar es que te va a llevar el diablo con este mundo y las mentiras. Y cuando despiertes, será el crujir de dientes, el lloro que nunca termina en el infierno. Hermanos, pero que Dios nos guarde y que nos haga permanecer en Cristo y en su palabra para la gloria de Dios y la expansión de su reino. Por eso es que vimos, ¿verdad?, los encabezados, los mentirosos negadores, la batalla de las confesiones, la verdad y su recompensa. Y ahora le estoy diciendo el propósito digno de no olvidar. ¿Por qué es que Juan está escribiendo? Porque es digno de usted no olvidarse. Recuérdense que están tratando de engañarlo. Y hablando de una perspectiva gubernamental, el mundo se convierte más iracundo, más loco, más socialista. Todo el mundo se merece algo. Mentira. Lo que todo el mundo sí se merece es la justa ira de Dios. Y es por la obra de Cristo que los que estamos en Él no vamos a recibir eso. Pero si fuera de la gracia de Dios, nosotros la merecemos. Así que, hermano, que Dios nos ayude, que Dios nos guarde, que Dios nos preserve, que Él nos ayude y nos haga fuerte para permanecer para la gloria de Él. Confiando en Él, meditando en Él, deseándolo a Él, entendiendo que sin Él nada nosotros podemos hacer. Oremos. Trino Dios y Padre Celestial, te doy gracias, Padre, por la oportunidad que tenemos de elaborar estos versos. Gracias, Padre, por darme la claridad de poder entender tu palabra. Confiamos, Señor, que en nuestra habilidad tan pobre, Señor, en muchos casos, confiamos que tu Espíritu hace las cosas claras y trae convicción. Para que aquellos que no te conocen, te conozcan. Y para aquellos que te conozcan puedan continuar, Señor, permaneciendo, que no se rindan, que no se cansen. Porque en este mundo nos vamos a cansar, pero por el poder de tu Espíritu podemos continuar. Glorifícate en nuestras vidas. Ayúdanos a ser fieles. Es porque lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.